Quiero darle gracias por el grupo de liderazgo de las 3 iglesias de Honduras, por los ministros, Señor, por los líderes de sector, por los líderes de charla, por los líderes de ministerios especiales, Padre, por los líderes de los niños, de cada uno de los grupos que conformamos en la iglesia, Padre. Ha sido una bendición, Señor, poder servirle. Y Padre, permítanos verlo de esa forma y también poder disfrutar lo que hacemos a su lado. Padre, pongo en sus manos esta reunión y le agradezco, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces lo que vamos a estudiar es primero selección, no la selección de Honduras, ¿verdad? Sino la selección que Jesús hizo con sus discípulos. Y bueno, el método de Jesús, lo sabemos, fueron los hombres. Y si no lo sabías, pues el método de Jesús fueron los hombres. Él se enfocó en la gente. Y dice la Biblia que estuvo orando. En Lucas 6, 12 al 13, por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Cuando leemos esto, pensamos en si fue algo a la ligera la selección de los hombres que Jesús, en los cuales Jesús iba a depositar sus enseñanzas. Y nos damos cuenta que no fue algo ligero, no fue algo, una emoción del momento. La Biblia describe que Jesús fue a orar y pasó la noche orando y luego bajó, llamó a la gente que lo seguía, a sus discípulos, porque aparte de los 12 que él escogió, pues había más gente que lo estaba siguiendo. Y de esa gente Jesús tenía que seleccionar a 12, un número simbólico relacionado con las 12 tribus también de Israel. Entonces elige a esos 12, en los cuales él iba a depositar todas sus enseñanzas. Y ahí hay algunos de los hombres que la Biblia registra su llamado. Cuando tú lees estos textos, la Biblia muestra cómo los llamó, dónde estaban cuando los llamó, qué estaban haciendo cuando Jesús los llamó a seguirlo. Ahí está Juan y Andrés, Pedro, Felipe y Natanael, Jacobo, Mateo. Del resto de los discípulos no hay registros acerca de cómo fueron llamados, pero conocemos que eran 12 y ahí en la pantalla ves algunos de ellos y también en las escrituras que aparecen ahí puedes estudiarlas y ver cómo fue llamado cada uno de ellos. Muy bien, ninguno de ellos era un religioso o un líder religioso. Ninguno de ellos pertenecía al sacerdocio levítico o tenían un puesto en la sinagoga. Eran hombres comunes, trabajadores, pescadores, laboriosos, cobradores de impuestos. Jesús se enfocó en este tipo de hombres. Cuando él seleccionó a estos hombres, interesante en el tipo de personas que Jesús se enfocó. Y a pesar de que no eran líderes religiosos, ni pertenecían pues al sacerdocio levítico, a esa descendencia, eran hombres ansiosos de aprender. Y esa debe ser una de las cualidades del líder, que esté ansioso de aprender. ¿Recuerdas cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar? Estaban queriendo aprender. Le hicieron preguntas a Jesús, maestro, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Por su pecado o por el pecado de sus padres? En otra ocasión le preguntaron, maestro, ¿y por qué nosotros no pudimos sacar a ese demonio? Eran hombres con un deseo de aprender, con un anhelo de aprender, y hay más preguntas de las cuales ellos hicieron para poder aprender. Y esa es una cualidad muy importante del líder, que tiene deseos de aprender. Pueden pasar los años, pero debemos mantener ese deseo de aprender. Y podemos aprender de Héctor Cruz, que tiene 45 años de ser un cristiano,
pero también podemos aprender de Sofía Ramos y Elvin Barahona. Elvin se bautizó el día de ayer en Tegucigalpa y Sofía se bautizó el domingo en San Pedro Sula. Podemos aprender si tenemos el deseo de aprender. Desde el más joven discípulo hasta el que tiene muchos años en la fe. Otra cualidad de estos hombres era que eran moldeables. Eran hombres moldeables. Y nosotros debemos de estar dispuestos a ser moldeables. Por la palabra de Dios en primer lugar, pero también por otros hombres, por otras personas, por otros líderes, por gente de más experiencia, moldeables. Y bueno, la mejor forma de ser moldeables es por medio de la palabra de Dios. En primer lugar, Dios nos dice y nos habla y nos dice qué debemos de hacer, pero también aprendemos de la experiencia de otros líderes, aprendemos de compartir con otros. Esa debe ser una cualidad, hermanos, que debemos de buscar. Y los apóstoles, los discípulos, tenían esas cualidades, y Jesús no seleccionó líderes religiosos, pero sí seleccionó hombres deseosos de aprender y hombres moldeables. Ves los evangelios y Jesús constantemente les daba instrucciones a ellos. No tenían un entendimiento tan grande, y probablemente nosotros no tengamos también un gran entendimiento, pero sí eran hombres que seguían instrucciones, que se dejaban moldear por el maestro. Y eso es bien importante. Puedes tener una persona que sabe mucho, que conoce la Biblia, pero si no quiere seguir aprendiendo y si no es moldeable, va a ser un trabajo difícil, hermanos. No imposible, pero va a ser difícil. Continuemos. Estos hombres tenían un anhelo sincero de Dios. Cuando leamos estos textos juntos, en Juan 1:41 dice: al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Juan 1:41. Juan 1:45, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Luego en Juan 1:49, Natanael le dijo: maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y en Juan 6:69, Pedro dice: nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Estos discípulos, los apóstoles que Jesús seleccionó, eran hombres que mantenían esperanza que el Mesías vendría, rodeados de una atmósfera religiosa de diferentes partidos, fariseos, saduceos, maestros de la ley, pero ellos no habían perdido el anhelo de que un Mesías vendría y los ayudaría, y Dios les reveló eso, y eran hombres que mantenían esa esperanza. Y cuando estaban con el maestro, ellos expresaron su anhelo de Dios, descubrieron en Jesús: eres tú, hemos encontrado al Mesías. Andrés fue por su hermano y lo llevó ante el Mesías. Él es el Mesías. Ese deseo sincero de Dios, ese anhelo, mantenían la esperanza de que un Mesías llegaría. Y hermanos, una cosa es ser positivo como líderes y otra cosa es mantener esperanza, mantener fe de que Dios hará las cosas, de que Dios algo va a hacer, va a trabajar, va a usar nuestras vidas, va a usar una clase, va a usar nuestras oraciones por los hermanos. Y no darnos por vencidos, que mi charla ya no camina, mi charla esto, lo otro. Mantener un anhelo sincero. Algo Dios va a hacer. Confianza, la confianza que estos hombres que Jesús seleccionó mantenían.
no se habían dejado contaminar por toda la ola religiosa, mantenían esa esperanza de estos hombres. Continuemos entonces. Juan 17, 6 al 9. Mira lo que dice. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos y no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. El pasaje de Juan 17, Jesús se para, ve al cielo y comienza a orar. Y entre su oración, él estaba orando por la gente, él estaba orando por sus discípulos, estaba orando incluso por nosotros. Y un hábito que debemos de tener es el orar por la gente. Y confieso que cuando estaba estudiando esto, me puse a pensar si había orado por cada hermano que dirige dentro de la iglesia. Y ahí me tuve que poner a orar, porque a veces no lo hago. Y ahí mismo me puse a orar por los líderes de sector, líderes de charla, por la gente. Hermanos, un líder debe orar por la gente, debe orar por los que dirige, debe orar por otros líderes. En nuestro espacio, en nuestro tiempo de oración debe existir ese espacio para orar por las personas a las cuales dirigimos y para orar por los demás líderes. Hermanos, orar por aquellos que estamos soñando que tomen nuestros lugares o que soñamos que se levanten a dirigir también. En San Pedro se han levantado algunas nuevas parejas de liderazgo en el ministerio de solteros y estamos orando por ellos, que Dios los use. Pero ahora ellos van a tener que orar también desde ya por otros y orar por levantar nuevas personas. Necesitamos liderazgo en la iglesia, hermanos. Es vital el liderazgo en la iglesia, es importantísimo. Y tenemos que unirnos a orar por la generación que está, porque jóvenes se levanten a dirigir, a orar. La juventud le da frescura, le da un buen aire a la iglesia. Y claro, la madurez de personas ya experimentadas y con un buen tiempo de ser cristianos, para aconsejar a los demás y para orar por los demás. Muy bien, continuemos. Juan 17:7, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús está orando porque estos hombres fueran consagrados a la verdad. Y la verdad, pues, está en la palabra de Dios, hermanos. Y debemos nosotros amar la verdad ante tanto ataque hacia la verdad que existe, ante tanto ataque hacia el cristianismo que existe, críticas y lo que tú quieras. Tenemos que ser hombres que se consagran a la verdad, que aman la verdad, que aman la palabra de Dios. El Salmo 119, 160. En tu palabra se resume la verdad. Eternos y justos son tus decretos. Hermanos, en nuestros días, pues hay mucho ataque a la verdad y debemos de prepararnos. El líder debe prepararse y amar la verdad, porque va a recibir preguntas, porque va a recibir, va a tener alguna situación y debe amar la Biblia para saber cómo resolver, para saber cómo tratar la situación o para saber cómo tratar alguna duda, algún ataque que venga o algunas preguntas que vienen de los mismos hermanos también. Y hay que prepararnos con la palabra de Dios y con otras herramientas que existen, hermanos,
para nosotros consagrarnos a la verdad, amar la verdad y transmitir a otros esa verdad. Hermanos, nunca debemos dejar de prepararnos. Y bueno, los hermanos merecen lo mejor de nosotros. Cuando enseñemos la Biblia, asegurémonos de prepararnos. Y si vas a estudiar un pasaje, hermano, hay que dedicarle el tiempo que merece para entregar lo mejor a los hermanos. Amar esa enseñanza, amar la verdad y transmitirla a los hermanos. Muy bien, continuamos. Juan 17:17. No te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Muy bien. Fidelidad para el futuro. Jesús estaba orando por aquellos que iban a creer. ¿Por qué? Porque iban a creer al oír el mensaje de ellos, de los que iban a ser enviados, de los hombres que él seleccionó, de la gente que él seleccionó. Y por eso él pedía, pedía por ellos, pedía porque se mantuvieran en la verdad y pedía que en el futuro estuvieran firmes porque los iban a escuchar y iban a creer en el mensaje. Y vemos que, bueno, el mensaje llegó a mucha gente. Conocemos por el libro de los Hechos, gente se convirtió. Leemos Romanos 16, el capítulo 16, Pablo le manda saludos a muchos hermanos, colaboradores, siervos en el evangelio, el mensaje. Mucha gente creyó, se convirtió por la fidelidad de 12 que Jesús seleccionó, que esos 12 llevaron el mensaje a muchos lugares. Hermanos, es importante tu servicio como líder. Es importante tu fidelidad como líder. Es importante construir el futuro. Hermanos, es importante porque tenemos que alcanzar mucho. Y nosotros debemos de estar fieles. Y así como el mensaje se expandió por muchas partes, a muchas personas, por aquellos que estuvieron fieles, igual debe suceder con nosotros, hermanos. Debemos estar fieles. Tu fidelidad es importante. Tu fidelidad va a aportar al reino de Dios. Jesús oró, Señor, que te ruego por estos y también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Hoy mucha gente escucha el mensaje por medio de nosotros. Y Jesús ya no está físicamente, está con nosotros espiritualmente, pero ya no está físicamente. Pero pueden escuchar el mensaje por medio de nosotros. Y Jesús oró, ayúdalos a esa gente que va a escuchar de mí por medio de ellos. Hermanos, Jesús les dijo, bueno, ustedes van a hacer obras más grandes que yo, y a esto se refería al mensaje. Jesús terrenalmente no llegó a tantas ciudades, pero gracias a aquellos que estuvieron fieles, como los 12, el mensaje llegó a muchas ciudades. Y hoy el mensaje lo tenemos nosotros, hermanos, y prevalece. Así es que tu fidelidad, mi fidelidad son importantes. Hay que hacerlo por Dios, la iglesia, la gente que viene. Y bueno, hermanos, gracias por el trabajo que hacen como líderes y gracias por el tiempo de escuchar. Pues podemos abrir nuestros micrófonos si quieren comentar, hacer alguna aportación también, alguna experiencia o lo que sea, podemos compartirla en este momento, hermanos. Y estamos muy agradecidos por todo el trabajo. Y bueno, como tarea de este estudio es ora, hermanos, ora por los que diriges y ora por quienes dirigen, por los líderes de sector y todos los de charla, y ora por ellos.
Yo me siento agradecido cuando alguien me dice, hey, he estado orando por usted. Gracias, lo necesito. He orado por usted y su familia. Y seguramente tú has escuchado eso alguna vez. Estoy orando por usted, Pastor Wilfredo. Estoy orando por usted, Héctor y Dulce. Hagámoslo, hermanos. Esa es la tarea de este estudio, de este tema de selección. Y de nuevo, muchas gracias por haber estado aquí. Está la opción de que pueden desactivar su audio si quieren comentar a alguien, ¿verdad? Pueden levantar su mano y aquí los que somos anfitriones podemos dar la palabra. Adelante, familia Cruz. Hola, buenas noches a todos. Se oye feo, ¿verdad? Sí, hay un eco, Héctor, es porque tenés dos dispositivos, lo más seguro. Hola. Esa que está jugando ahí. Hola. Hola, hola. Ahí sí, ¿verdad? Hoy sí, señor. Ok. Bien, yo lo que quiero comentar de todo lo que ha hablado Omar, varias cosas, una en particular, es la selección que Jesús hace, no es algo simple, como decía Omar, no fue algo improvisado. Pues este es un pasaje famoso en la Biblia que conocemos que antes de que Jesús escogiera a los apóstoles, él pasó toda una noche en vela en oración. Entonces, no es exactamente lo mismo que la oportunidad de venir al reino de Dios es para todos. Pero cuando Jesús selecciona a los apóstoles, eso no era para todos, eran 12 personas en particular y no fue un trabajo improvisado. Entonces, lo conecto mucho con lo que Omar presentaba de la idea de la oración. No fue algo ligero. Jesús invierte toda una noche para orar. Y después, acto seguido, él escoge en el tiempo siguiente a los apóstoles, tratando también de hacer una equivalencia, como decía Omar, al Nuevo Testamento con las 12 tribus de Israel. Otra cosa que tomemos nota es, ninguno de estos 12 venía del linaje de levítico, de la tribu de Leví, donde sí venía Moisés, donde sí venía Aarón. Ninguno de los apóstoles tenía un linaje para el sacerdocio. Y esto es muy inspirante porque cualquier discípulo en el Nuevo Testamento puede ser un ministro. No requerimos, como en el Antiguo Testamento, solo los de la tribu de Leví podían ser sacerdotes, pero en el Nuevo Testamento no, y ninguno de los apóstoles, ni siquiera Jesús, era de ese linaje. Jesús era de la tribu de Judá. Entonces, esta oportunidad de levantarnos para dirigir en el Nuevo Testamento es para todos, y eso también es muy animante. Pero probablemente el punto que a mí más me animó es donde, Omar, vos presentabas la idea de ese anhelo de aprender, ese anhelo sincero de servir. Y para mí eso es lo más importante en el liderazgo, el querer siempre aprender. La semana pasada, nosotros teníamos un tiempo con los solteros de acá de San Pedro Sula y hacemos una comparación entre el fariseo y el cobrador de impuestos. El fariseo no podía cambiar porque no quería cambiar. Él se sentía bien como él era. Él estaba más bien presumiendo: yo agradezco que no soy como los demás, yo ayuno y doy ofrenda y hago esto y hago el otro. Y una persona así no puede aprender, no puede cambiar, porque es una persona que no quiere cambiar
y que está a gusto de ser como es. Pero por otro lado, el cobrador de impuestos me recuerda a los apóstoles deseosos de aprender, haciendo preguntas. Señor, enséñanos a orar. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer este milagro? Señor, ¿por qué explícanos esta parábola que no entendimos? Entonces creo que ese es un requisito indispensable en el liderazgo, mantener esa humildad, ese perfil, y no mantener esa actitud del fariseo, de ya lo sé todo, te doy gracias porque no soy como ellos, que no sabe nada, yo soy mejor que ellos. Entonces, esa humildad es un requisito importante que necesitamos mantener si queremos aprender. Muchísimas gracias, Omar, y muchísimas gracias a todos por conectarse. Así como en Honduras hay una selección de fútbol, también en liderazgo se tiene que seleccionar personas que quieran servir, que quieran aprender, que quieran seguir aprendiendo para tomar posiciones de poder servir también a nuestros hermanos. Muchísimas gracias y eso es lo que yo quería compartir. Gracias, Héctor y Dulce. Gracias. Adelante, Minosca. Buenas noches. Bueno, yo quiero dar gracias, ¿verdad? Por la clase. Yo me quedo igual, como decía Héctor, con el punto de ser ansioso, ¿verdad? Por aprender. Creo que es algo que no podemos parar de dejar de hacerlo, ¿verdad? Porque todos los días aprendemos y aprendemos de todas las personas. Creo que es una gran característica, ¿verdad? Que nos caracteriza a nosotros los discípulos, el deseo de estar aprendiendo, de ser humildes, ¿verdad? De pedir consejo, de buscar ayuda. Me encantó ese punto y me quedo con él, ¿verdad? Creo que es algo que lo hemos aprendido desde que nos bautizamos, ¿verdad? Ese fervor por aprender, por ser humildes, ¿verdad? Por mantenernos siempre a los pies de Cristo, ¿verdad? Y bueno, y es ser moldeado, ¿verdad? Que es lo que quiere Dios, que nuestro corazón sea moldeado para su servicio a Él, ¿verdad? Y muchas gracias, Omar, ¿verdad? Por el mensaje, también por enseñarnos, ¿verdad? Que debemos estar orando unos por otros. Creo que igualmente yo me identifico con vos, ¿verdad? Porque a veces siempre estamos pendientes de orar por los líderes, por tantas cosas, ¿verdad? Tantas necesidades que hay, pero hay que retomar y debemos de retomar eso, ¿verdad? Muchas gracias a cada líder por enseñarnos, por dedicar el tiempo. Buenas noches. Buenas noches. No sé si había alguien más. Adelante, Wilfredo. Voy a interrumpir ahí. Muchas gracias, Omar. Aprecio mucho que te hayas preparado. El tema es un tema bien profundo y algo que pensaba cuando estabas mencionando de las cualidades que debe tener alguien. Estoy seguro que es por esas razones que Dios nos seleccionó a nosotros para poder ser parte de sus siervos en el reino. Yo estoy seguro que al inicio teníamos ese deseo de aprender, esas ganas de ser moldeables y lo recuerdo muy bien. Pero posiblemente lo que estaba pensando ahorita es, hoy, después de 25 años en mi fe o 23 años de trabajar tiempo completo para la iglesia, ¿cómo está mi corazón? O sea, ¿sigo con esa misma actitud? O ya creo que lo sé todo, como el ejemplo que ponía Héctor del fariseo. Y creo que esto me llama pues a entender que Dios me eligió, hombre imperfecto, con muchas cosas que cambiar, me seleccionó
porque estoy seguro que había muchos más que posiblemente tenían grandes cualidades, pero me seleccionó a mí. Y es por su gracia, o sea, estoy claro de eso, es por su gracia, por su misericordia, por su amor. Pues hoy pienso en cada uno de los que estoy aquí viendo en pantalla. Te seleccionó porque Dios te ama y porque vio en ti esas cualidades. Y pues sí, yo quiero reflexionar en eso. Cuánto ansío el poder llenarme más de Dios, conocer más de Dios, saber más, conocerle más, conocer esa